Con un ambiente alpino, al norte de Italia y con 116.000 habitantes, encontramos a esta ciudad en el Trentino Alto Adigio. Bienvenidos a Trento. Trento es un pequeño gran destino si buscas visitar una ciudad italiana diferente. Con un aire alpino, edificios en color pastel y con frescos en sus fachadas, hoy descubrimos junto a ustedes acompañantes de viaje la ciudad que se la conoce como la ciudad alpina del Renacimiento. Trento fue territorio austríaco hasta la Primera Guerra Mundial. Está situada en el Valle del Adigio y es la capital de la región y provincia autónoma de Trento. Es una ciudad cosmopolita, ocupa un puesto muy alto entre las ciudades italianas en cuanto a calidad y nivel de vida, siendo también una de las ciudades más seguras del país. La provincia de Trento es una de las más ricas de Italia. Rodeada por montañas, las Dolomitas y los Alpes, lo que le da una belleza especial, su centro histórico lo puedes recorrer fácilmente caminando. Empezamos por la Piazza del Duomo, donde encontramos la fuente de Neptuno del siglo XVIII, la torre del Palazzo Pretorio, las casas Casuffi-Rela, que destacan por la belleza de los frescos en sus fachadas, y la Catedral de San Vigilio. Pero ya volveremos a la piazza. Hagamos un alto en una de las calles que desde allí sale. A partir de la Piazza del Duomo, si tomamos por la vía Rodolfo Belenzani, veremos varios palacios renacentistas. Es así que nos encontramos con el Palazzo Chetta Alberti Colico, con sus fachadas con frescos del siglo XV y XVI. El Palazzo Geremia, también del siglo XV y con frescos en su fachada. Y enfrente al mismo, el Palazzo Thun, en donde en su patio interior encontramos la estatua de Neptuno, que originalmente estaba en la Piazza del Duomo. Al finalizar la calle, sobre Vía Roma, encontramos a la iglesia San Francesco Saverio. Ahora volvemos sobre nuestros pasos hacia la Piazza del Duomo, para llegar así a la Catedral de San Vigilio. Claro, no sin antes volver a detenerse nuevamente en la belleza de los frescos de las casas Casuffi-Rela. Impresionan, ¿no? Catedral de San Vigilio. Este imponente edificio románico gótico fue construido entre los siglos XII y XIII, con su campanario erigido en el siglo XVI.
Tuvo gran importancia durante el Concilio de Trento, celebrado entre 1545 y 1563. Vemos la torre y el Palazzo Pretorio, que fue entre los siglos IX y XIII la residencia de los obispos de Trento, convertido hoy en museo. Tenemos acá la iglesia Santa Maria Maggiore del siglo XVI. Trento surgió en la época romana a los pies de las montañas Dos Trento, junto al río Adigio. El antiguo núcleo de la ciudad se corrió al lado opuesto del río y en época medieval se construyó la muralla alrededor, muralla de la cual vemos aún algunos tramos, y llegamos ahora a la Piazza di Fiera. La Plaza de la Feria es un antiguo mercado de animales y se convierte en diciembre en un mercado navideño. Caminando un poco más, llegamos al castillo del Buon Consiglio. En nuestra anterior visita a Trento ingresamos al mismo, por eso que esta vez no lo hicimos. Así como les contábamos recién que el Palazzo Pretorio fue residencia de los obispos hasta el siglo XIII, a partir de ahí la residencia la tuvieron en el castillo del Buon Consiglio. El Castello del Buon Consiglio alberga hoy en día el Museo Histórico de Trento. La entrada es de 10 euros. Luego de este hermoso recorrido por su casco histórico, agregamos 2 paseos más en la ciudad, pero para ambos ya necesitábamos un vehículo. El primero lo puedes hacer en funicular, Funivia Trento-Sardagna, y es subir a Sardaña para ver desde allí Trento desde lo alto. El trayecto es de tan solo unos minutos y cuesta 5 euros. La estación está ubicada a la margen del río, pero la encontramos cerrada por el viento. Así que decidimos hacerlo en coche, y realmente las vistas valen la pena. A pesar del mal tiempo, les aseguro que fue una muy buena idea subir. Ya que estábamos con el coche, hicimos una última visita, el Parque Dos Trento, con el mausoleo a Cesare Battisti. No los quiero aburrir con la historia, pero Cesare Battisti fue un ciudadano austrohúngaro que era adjunto en el Parlamento de Viena y luchó por la autonomía administrativa del Trentino.
capturado por una tropa de montaña del ejército austríaco, fue juzgado y ahorcado por alta traición como miembro de la Cámara de Diputados de Austria. Llegamos al final de nuestra visita a Trento. No era nuestra primera visita, así que la tomamos como un descanso. Estuvimos 2 días recorriéndola tranquilamente. Les aseguro que es una ciudad muy bonita, tiene un encanto alpino muy especial y si la van a visitar, la van a disfrutar muchísimo. Hasta acá nuestro recorrido por Trento, acompañantes de viaje. Si les ha gustado, si les ha servido de ayuda, no olviden suscribirse y darle like. Hasta el próximo recorrido por Italia, acompañantes de viaje.